Hola, mi nombre es Garasi, soy dietista nutricionista en el Escola y hoy dentro del programa para la aceptación de la diversidad corporal y la promoción de la salud física y mental os voy a hablar sobre los mitos alimentarios. Como sabéis, este programa consta de 8 temas diferentes y lo dicho, en el día de hoy yo os voy a hablar sobre los mitos alimentarios. Este es mi equipo. Por un lado tenemos a Eli Gallego, fundadora de Escola, dietista nutricionista, experta en patologías digestivas. Después tenemos a Yonel Arrañaga, también dietista nutricionista, experta en los trastornos de la conducta alimentaria. Y por último tenemos a Lucía, que es nuestra psicóloga. Estamos en Ondarribia, pero también nos podéis encontrar online. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues para empezar vamos a aclarar qué es un mito, vamos a ver de dónde vienen estos mitos y después analizaremos uno por uno estos mitos que a día de hoy perduran. Y para acabar vamos a ver qué consecuencias tienen sobre nosotras estos mitos. Entonces empezamos con ¿qué es un mito? Bueno, pues los mitos al final son explicaciones que intentaban dar una respuesta a cuestiones que años atrás pues resultaban inexplicables, ¿no? Al final intentaban aclarar cuestiones relacionadas con la vida, con la muerte, con cosas relacionadas con la tierra, el hombre, el fuego, enfermedades, bueno, un montón de cosas, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre el mito y la creencia? Bueno, pues que al final las creencias son estados de la mente en los que uno supone que algo es verdadero o probable. Es decir, ya no estamos hablando de ideas, de relatos, de cuentos, no, sino que ya estamos hablando de que, bueno, yo esa idea la creo como verdadera, ¿no? Y al final serán una serie de normas que determinan nuestro comportamiento y las decisiones que tomamos. Así que, pues bueno, no tienen nada que ver. ¿De dónde vienen estas creencias? ¿De dónde recibo yo estas ideas? Bueno, pues por un lado tendremos a nuestros familiares, ¿no? En mi casa siempre se ha hecho así, mi madre siempre me ha dicho que, mi abuela decía que para no sé qué había que hacer no sé cuántos. Bueno, al final un origen importante de las creencias va a ser esta. Después tendremos las ideas culturales, ¿no? Las creencias culturales, mejor dicho, y aquí pues, se van a adquirir normas de comportamiento del grupo social. Después también tenemos la imagen de los profesionales de la salud y aquí entramos nosotras también, pero históricamente la figura sanitaria más importante era la del médico, ¿no? Lo que decía el médico iba a misa y bueno, estoy hablando en el pasado, pero la verdad es que actualmente, a día de hoy también, bueno, pues el médico tiene un peso importante, ¿no? sobre nuestras decisiones, sobre esa toma de decisiones y esos comportamientos, ¿no? Es verdad que a día de hoy pues, existen más figuras sanitarias como podemos ser nosotras, las dietistas, fisioterapeutas, psicólogas, pero bueno, pues todavía no estamos en el mismo nivel, ¿no? Y por otro lado, en este sentido será importante tener en cuenta eso, qué peso tienen nuestros mensajes, porque pues eso, estamos hablando de que uno de los orígenes de estas creencias, y hemos dicho que al final las creencias determinan nuestro comportamiento, vamos a ser nosotras los profesionales de la salud. Entonces, tenemos que ser responsables y ir revisando, pues, si lo que en un momento dado hemos visto, hemos estudiado, hemos leído, pues sigue siendo así o no. Y por último tenemos las redes sociales. Hasta ahora hemos recibido esa información de los familiares, de los profesionales de la salud, pero ahora resulta que también tenemos que tener en cuenta que
bueno, pues en la tele se dicen y escuchamos muchas cosas, que también hay muchos famosos opinando y dando información acerca de diferentes temas relacionados también con la alimentación. Tenemos internet donde podemos leer un montón de cosas y, bueno, pues TikTok y otras redes sociales, ¿no? Entonces, ya no solamente hablamos de lo que me dicen mis familiares o lo que me dice mi médico, sino que esto ya es más complicado. Entonces, los mitos alimentarios son creencias comunes que han sido transmitidas de generación en generación. Puede que nacieran de una verdad, pero el resto son conjeturas, son suposiciones. Parten de una idea real de la que se sacan suposiciones. Es como el teléfono roto. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Es un ejemplo que, bueno, pues es muy habitual en nuestras consultas, ¿no? Creo que es mejor, estamos hablando de eso, de una consulta. Y después de haber estado con esta persona analizando un poco su historia de vida, su historia clínica, pues le decimos que es mejor que en este momento tú, fulanita de tal, que trabajas así o asao y tienes esta situación familiar y estos hábitos, evites los lácteos, ya que pueden hacer que tengas más síntomas. Esto es lo que le transmitimos a esta paciente, dándole pues toda la explicación, ¿no? Esta paciente, cuando sale de la consulta, se encuentra con una amiga y le dice: la dietista me ha dicho que quite los lácteos y la verdad que estoy mucho mejor. Esta persona, a su vez, va a ir a otro grupo de amigos y lo mismo, va a decir que a esta amiga le han quitado los lácteos y está fenomenal. ¿Qué pasa? Que al final acabamos diciendo que los lácteos son veneno. Es decir, partimos de una verdad, porque era verdad que a esa persona le venían bien evitar los lácteos en esos momentos, teniendo en cuenta toda esa historia que tiene detrás, y acabamos con una mentira que no es real. ¿Qué pasa? Que las creencias alimentarias nos llevan a actuar de una manera determinada con la comida. Hemos dicho que las creencias determinan, ¿no? Son determinantes, pues con la comida pasaría lo mismo. Y acabamos con el deber, ¿no? Con esa obligación. Debo comer, debo comprar, debo hacer, debo ser. Y puede ser muy limitante. Y esto, pues al final puede tener consecuencias negativas sobre nuestra salud, tanto físicas como mentales, ya que nos llevan a tomar decisiones alimentarias en nuestro día a día. Estamos pensando continuamente cosas como qué compro, qué como, cómo lo como, cuándo lo como. Y bueno, pues el estar todo el rato pensando en estas decisiones, en tener estas creencias que pueden ser muy limitantes, pues hace que nos podamos sentir o pensar que nos cuidamos más o menos y podemos llegar a niveles de autoexigencia muy, muy, muy altos. Esto nos puede llevar a tener una frustración ante un resultado pues, que no lo esperábamos o que pues, no lo hemos podido llevar a cabo, ¿no? Y dicho esto, y para acabar con estas consecuencias negativas, vamos a desmitificar ahora todos los mitos que a día de hoy perduran. Vamos con el primero. Tomar agua con limón en ayunas ayuda a depurar y adelgazar. Bueno, por un lado tenemos el tema de adelgazar, ¿no? Al final, como veremos en algún otro mito también, y como vais a poder ver también en alguna otra temática del programa, adelgazar, si fuese tan fácil adelgazar, no existiría, no estaríamos hablando continuamente de obesidad o que la gente no pueda adelgazar, ¿vale? Entonces, no es tan fácil. Y
Después, a la hora de hablar de que el limón en ayunas ayuda a depurar, bueno, pues lo que tenemos que tener en cuenta ahí es un poco la composición de ese agua con limón, ¿no? Bueno, al final el limón va a ser rico en ácido cítrico, potasio y vitamina C. Estos van a tener un efecto antioxidante por un lado y después también tenemos que entender que el potasio nos ayuda a eliminar los líquidos, ¿vale? Entonces, pues claro que puede